Infecciones por microorganismos gram positivos. Existen poquísimas indicaciones para utilizar aminoglucósidos en infecciones por bacterias gram positivas, pero a veces su uso es necesario y decisivo, es decir, puede salvar la vida. En sujetos con endocarditis por enterococos, incluso la mitad de las cepas de estos microorganismos no es destruida por la combinación de penicilina y streptomicina. Sin embargo, dichas cepas casi siempre son sensibles a la penicilina administrada con gentamicina. Tal dato no lo revelan los antibióticogramas o pruebas de sensibilidad a una dosis estándar de gentamicina, y se ha definido el punto final en 1500 microgramos por mililitro. La gentamicina o la tobramicina también pueden utilizarse en regímenes de 2 semanas en combinación con nafcilina para tratar casos escogidos de endocarditis de válvula tricúspide debido a estafilococos en quienes abusan de sustancias intravenosas. Sepsis. Cuando una persona sufre granulocitopenia e infección, sepsis, y se sospecha de pseudomonas aeruginosa, se recomienda administrar una penicilina contra pseudomonas en combinación con gentamicina, tobra, mica o nitenetil. Ha mejorado el tratamiento de la sepsis causada por bacilos gram negativos, sobre todo en sujetos neutropénicos, con la utilización de las combinaciones de fármacos sinérgicos. Aplicaciones locales. La absorción de la gentamicina es muy lenta si se aplica en pomada, pero puede acelerarse si se emplea en crema local. Cuando se administra un antibiótico en grandes zonas de superficie corporal cruenta, como en los quemados, las concentraciones plasmáticas pueden llegar a 1 microgramo por mililitro y quizás aparezca en la orina 2 a 5% del fármaco usado. Efectos adversos. Los efectos indeseables de la gentamicina son semejantes a los de otros aminoglucósidos. Las acciones colaterales más graves e importantes generadas por la gentamicina incluyen nefrotoxicidad y otoxicidad irreversible. La administración intrarraquídea o intraventricular cerebral puede causar inflamación local y culminar en radiculitis y otras complicaciones, razón por la cual rara vez se la utiliza. La actividad antimicrobiana y las propiedades farmacocinéticas de la tobramicina, Nepsin, son muy semejantes a las de la gentamicina. La tobramicina puede aplicarse por vía intramuscular o intravenosa y sus dosis son idénticas a las de la gentamicina. Si se aplican por vía intravenosa o intramuscular, dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Las concentraciones máximas características en plasma son de 5 a 8 miligramos por mililitro y los mínimos de 1 a 2 microgramos por mililitro. La toxicidad es más frecuente con cifras mínimas que rebasen 2 microgramos por mililitro por un lapso duradero. Esta última observación suele sugerir deficiencia de la función renal y obliga a disminuir la dosis. La tobramicina Tobrex también se distribuye en forma de pomadas y soluciones oftálmicas. Aplicaciones terapéuticas. Las indicaciones para utilizar tobramicina son esencialmente iguales a las que privan para la gentamicina. La actividad superior de la tobramicina contra pseudomonas aeruginosa tal vez la vuelvan conveniente en el tratamiento de bacteriemia, osteomielitis y neumonía debidas a especies de pseudomonas. Casi siempre ha de utilizarse junto con una penicilina antipseudomónica, Astronam o ceftazidima. A diferencia de la gentamicina, la tobramicina posee escasa actividad en combinación con la penicilina contra enterococos. Un gran porcentaje de cepas de Enterococcus faecium son altamente resistentes.
La tobramicina es ineficaz contra micobacterias, aunque casi todos los demás aminoglucósidos son activos contra dichos microorganismos. Efectos adversos. La tobramicina, a semejanza de otros aminoglucósidos, causa nefrotoxicidad y ototoxicidad, que se expuso en párrafos anteriores. Los estudios en animales de experimentación sugieren que dicho fármaco puede ser menos tóxico para las neuronas ciliadas de los órganos terminales coclear y vestibular, y que causa menor daño tubular renal que la gentamicina. Pero los datos clínicos no son tan convincentes. Amicacina. El espectro de actividad antimicrobiana de la amicacina, amiquin, es el más amplio de todo el grupo, y por su resistencia peculiar a las enzimas que inactivan aminoglucósidos, es especialmente útil en hospitales en que prevalecen microorganismos resistentes a gentamicina y tobramicina. La amicacina es semejante a la kanamicina en relación con sus dosis y propiedades farmacocinéticas. La dosis recomendada de amicacina es de 15 miligramos por kilogramo al día, en una sola dosis o en 2 o 3 fracciones iguales. En sujetos con insuficiencia renal, es importante modificar la dosis individual o el intervalo que media entre una y otra. El fármaco se absorbe con rapidez después de aplicación intramuscular, y luego de inyectar 7.5 miligramos por kilogramo de peso, las concentraciones máximas en plasma se acercan a 20 microgramos por mililitro. El goteo intravenoso de la misma dosis en un lapso de 30 minutos produce una concentración máxima en plasma cercana a 40 microgramos por mililitro. Al finalizar la venoclisis, tal cifra disminuye a 20 microgramos por mililitro aproximadamente 30 minutos más tarde. Aplicaciones terapéuticas. La amicacina se ha vuelto el compuesto preferido en el tratamiento inicial en infecciones nosocomiales graves por bacilos gram negativos, en hospitales en que la resistencia a gentamicina y tobramicina se ha vuelto un problema importante. Algunas instituciones de este tipo han limitado su empleo para evitar la aparición de cepas resistentes, aunque algunos sugieren que no es un fenómeno probable. La amicacina, por su resistencia peculiar a enzimas inactivadoras de aminoglucósidos, es activa contra muchos de los bacilos gram negativos aerobios de origen comunitario y nosocomial, los cuales incluyen casi todas las cepas de Serratia, Proteus y Pseudomonas aeruginosa. El fármaco es activo contra casi todas las cepas de Klebsiella, Enterobacteria y Escherichia coli, que son resistentes a gentamicina y tobramicina. En cepas de Acinetobacter, Providencia y Flavobacter y otras de Pseudomonas diferentes de Pseudomonas aeruginosa, se advierte la máxima resistencia a dicho antibiótico. Todos los anteriores son gérmenes patógenos poco comunes. A semejanza de la tobramicina, la amicacina es menos activa que la gentamicina contra enterococos y no debe utilizarse. No genera efectos contra la mayor parte de las bacterias anaerobias gram positivas. Es eficaz contra M. tuberculosis. 99% de las cepas fue inhibida por 4 microgramos por mililitro. Y algunas micobacterias atípicas, y se ha utilizado en el tratamiento de infecciones sistémicas por micobacterias atípicas en sujetos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La amicacina, a semejanza de otros aminoglucósidos, causa ototoxicidad y nefrotoxicidad. Los déficits auditivos son los que con mayor frecuencia surgen, como se expuso en párrafos anteriores. Netilmicina. La netilmicina, netromicin, es el último aminoglucósido que se ha distribuido en el mercado. Netil es semejante a la gentamicina y a la tobramicina en sus propiedades farmacocinóticas y su posología. Su actividad es amplia contra bacilos gram negativos aerobios. A semejanza de la amicacina, no es metabolizada por la mayor parte de las enzimas inactivadoras de aminoglucósidos y puede tener acción contra bacterias que son resistentes a la gentamicina.
La dosis recomendada de dicho antibiótico en infecciones complicadas en vías urinarias en adultos es de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. En otras infecciones sistémicas graves se utiliza una dosis diaria total de 4 a 6.5 miligramos por kilogramo de peso en una sola dosis o en 2 o 3 fracciones. Los niños deben recibir 3 a 7.5 miligramos por kilogramo al día en 2 o 3 fracciones. Los neonatos recibirán 4 a 6.5 miligramos por kilogramo al día en 2 porciones. La distribución y eliminación de netilmicina, gentamicina y tauramicina son muy semejantes. El goteo intravenoso de netilmicina de 2 miligramos por kilogramo de peso en un lapso de 60 minutos produce una concentración plasmática máxima de 11 microgramos por mililitro aproximadamente. La vida media es de 2 a 2.5 horas en adultos y se prolonga en la insuficiencia renal. Aplicaciones terapéuticas. La netilmicina es un antibiótico útil en el tratamiento de infecciones graves por enterobacteriaceae y otros bacilos gram negativos aerobios sensibles. Se ha demostrado que es eficaz contra algunos gérmenes patógenos resistentes a gentamicina, excepto los enterococos. Efectos adversos. A semejanza de otros aminoglucósidos, la netilmicina también puede producir ototoxicidad y nefrotoxicidad. Investigaciones en animales han sugerido que este fármaco puede ser menos tóxico, pero tal situación no ha sido corroborada en seres humanos. Kanamicina. El empleo de este antibiótico ha disminuido extraordinariamente porque su espectro de actividad es escaso o limitado en comparación con otros aminoglucósidos. El sulfato de kanamicina, Cantrax, se distribuye en presentaciones inyectables y oral. La dosis parenteral para adultos es de 15 miligramos por kilogramo al día, 2 a 4 fracciones iguales y desespaciadas, con un máximo de 1.5 gramos al día. Los niños pueden recibir incluso 15 miligramos por kilogramo al día. Aplicaciones terapéuticas. Son pocas las indicaciones para el uso parenteral de la kanamicina. Se le ha utilizado para tratar la tuberculosis en combinación con otros fármacos eficaces. La terapéutica antifímica dura largo tiempo y entraña la administración de grandes dosis totales del fármaco, y con ello surge el peligro de ototoxicidad y nefrotoxicidad. Por tal razón, la kanamicina debe administrarse solo en terapéutica de pacientes con microorganismos resistentes a los medicamentos de uso más común. Aplicaciones profilácticas. La kanamicina se ingiere como tratamiento coadyuvante en casos de coma hepático. La base de tal medida se describe en el apartado de neomicina. La dosis que a menudo se utiliza para tales fines es de 4 a 6 gramos al día durante 36 a 72 horas. Se han administrado incluso 12 gramos al día. El efecto en las bacterias intestinales quizás no sea sostenido, a pesar de que se proporcionen dosis de kanamicina de esa magnitud. Los efectos adversos de esta índole después de la ingestión de aminoglucósidos se consideran en el apartado de neomicina. Neomicina. La neomicina es un antibiótico de amplio espectro. Los microorganismos sensibles suelen ser inhibidos por concentraciones de 5 a 10 microgramos por mililitro o menores. Entre las especies de gram negativos muy sensibles a neomicina están E. coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae y Proteus vulgaris. Los microorganismos gram positivos inhibidos por ella incluyen Staphylococcus aureus y E. fecalis. En tuberculosis es también sensible a neomicina. Cepas de Pseudomonas aeruginosa son resistentes a ella. Vamos a continuar. El sulfato de neomicina, misifradin, Misigent, se distribuye en el comercio en sus presentaciones local y oral. La neomicina y la polimorfina
neomicina B se han utilizado para lavado vesical en soluciones que contienen 40 miligramos de la primera y 200.000 unidades por mililitro de la segunda, marca Neosporin GU Irrigant. Se agrega 1 mililitro de este preparado a 1000 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0.9% y se utiliza para lavado continuo de la vejiga a través de sistemas de sondas adecuadas. Con el procedimiento anterior se busca evitar la bacteriuria y la bacteremia propias del empleo de sondas de permanencia. La vejiga suele ser irrigada a razón de 1000 mililitros cada 24 horas. En la actualidad se dispone de neomicina y muchas marcas de cremas, pomadas y otros productos, sola y en combinación con polimixina, bacitracina, otros antibióticos y diversos corticosteroides. No hay pruebas de que dichos preparados locales acorten el lapso necesario para la cicatrización de heridas o que los productos que incluyan un esteroide sean más eficaces. Aplicaciones terapéuticas. La neomicina se ha utilizado ampliamente en aplicación local en diversas infecciones de piel y mucosas causadas por microorganismos sensibles a ella. Estas comprenden infecciones en quemaduras, heridas, úlceras y dermatosis. Sin embargo, dicho tratamiento no erradica las bacterias de las lesiones. La neomicina oral, por lo común, en combinación con eritromicina base, se ha utilizado más bien en la preparación o desinfección del intestino para intervención quirúrgica. Como complemento del tratamiento del coma hepático, puede administrarse sin problemas una dosis diaria de 4 a 12 gramos por vía oral a los pacientes, a condición de que la función renal sea normal. Puede surgir insuficiencia renal grave en etapas finales de la insuficiencia hepática y por tal razón el tratamiento con neomicina debe ser vigilado con el máximo cuidado y se le interrumpirá en caso de surgir signos de toxicidad o mayor daño a los riñones. La lactulosa es un compuesto mucho menos tóxico para tratar el coma hepático y en este último rara vez se utiliza neomicina. Absorción y excreción. La neomicina apenas si se absorbe de las vías gastrointestinales y es excretada por los riñones, como ocurre con los otros aminoglicósidos. 3 gramos orales producen una concentración plasmática máxima solo de 1 a 4 microgramos por mililitro. 10 gramos por vía oral diariamente como dosis total durante 3 días generan una concentración sanguínea menor de la que ocasiona toxicidad sistémica si la función renal es normal. Las personas con insuficiencia renal pueden acumular el fármaco. En promedio, 97% de una dosis oral de neomicina no es absorbida y se elimina en su forma original en las heces. La neomicina puede administrarse por vía oral a niños de muy corta edad, incluso en dosis de 100 miligramos por kilogramo al día. Pero es mejor no utilizarla en ellos por más de 3 semanas debido a su absorción parcial en el intestino, en particular si es el sitio de la enfermedad. Efectos adversos. Surgen en 6 a 8% de los enfermos después de aplicar neomicina localmente. Reacciones de hipersensibilidad y en particular erupciones cutáneas. Las personas sensibles a dicho medicamento pueden mostrar reacciones cruzadas cuando entran en contacto con otros aminoglucósidos. Los efectos tóxicos más importantes de la neomicina son daño renal y sordera por ataque del octavo par. Los dos cuadros son más frecuentes cuando se utilizan cantidades relativamente grandes del antibiótico por vía parenteral, y esta es la explicación de que se la haya dejado de utilizar por estas vías. La toxicidad también ha ocurrido en sujetos con función normal renal después de aplicación local o lavado de heridas con una solución de neomicina al 0.5%. Se ha sabido de casos de bloqueo neuromuscular y parálisis respiratoria después de lavado de heridas o cavidades serosas. Los efectos adversos más importantes después de ingerir neomicina son mala absorción intestinal e infecciones sobreañadidas. Las personas que ingieren 4 o 6 gramos del fármaco al día a veces presentan síndrome similar al del Sprue, que incluye diarrea, esteatorrea y azotorrea. Se observa a veces proliferación excesiva de levaduras en el intestino. En muchos casos no se acompaña de diarrea o de otros síntomas. La ingestión de dosis todavía mayores de neomicina casi nunca tiene efecto alguno en los valores sanguíneos de protrombina.
aquí la grabación de este capítulo. Continuaremos después con el siguiente. Sería el capítulo 47.